Buenos días, ¿qué tal? Ya estamos cada vez más cerca de Navidad, ¿verdad? Preparativos, compras, pero no nos olvidemos que todavía seguimos en Adviento y hay que preparar un poquito el corazón para la venida del Señor. Queridos telespectadores, en Gigantes en Caridad tenemos hoy nuevo invitado. Es periodista, ha colaborado con varios distintos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, pero desde el año pasado está trabajando con ayuda a la Iglesia necesitada. Está con nosotros Iván de Vargas. Bienvenido, Iván. Hola, buenos días, Dominic. Yo no te voy a decir todavía Feliz Navidad, quizás ya podría, ¿verdad? Bueno, estamos cerca, estamos en la octava, ¿no? En la octava. Por favor, siéntate. Muchas gracias, Estás Dominic. en tu casa, además que yo creo que tú eres más profesional para entrevistarme a mí que yo a ti, porque tú profesionalmente eres periodista. Muchas gracias, ¿no? Pero tú lo haces fenomenal, que te he visto aquí en Mediterráneo Televisión y lo haces francamente bien, Dominic. Pues muchas gracias, gracias. No he pagado nada por lo que ha dicho. Iván, no era tu último viaje, porque tu último viaje fue a Congo. Sí, fíjate, he estado en la República Democrática del Congo unos 20 días y justo en la ciudad de Goma, que fue invadida 3 días después de irnos, pero ya oíamos los cañonazos, o sea que fue una experiencia bastante emocionante la del Me Congo, gustaría que... pero no vamos a hablar del Congo, Exacto, ¿verdad? exacto, que vinieses otra vez, que nos hablases un poquito sobre Congo, pero hoy precisamente me gustaría que hables de otro país, donde has estado hace unos 2 o 3, no, en verano, ¿verdad? Estuve en Argelia. Estuve en el mes de julio, coincidiendo además con la celebración del 50 aniversario de la independencia del país. Un viaje que bueno, fue accidentado porque en teoría teníamos que asistir a una delegación de ayuda a la Iglesia necesitada y al final el único que consiguió el visado fui yo. Fuiste tú. Con lo cual solo pude entrar yo en el país y casi me tengo que quedar. Casi ¿Realmente no me es dejan tan irme. difícil conseguir el visado para visitar Argelia? Pues mira, es un problema para las instituciones de la Iglesia. Realmente esta es una grandísima dificultad y está impidiendo de alguna manera bueno, el desarrollo normal bueno, de la vida de las comunidades, porque claro, es una forma también de asfixiar a la Iglesia en un país en el que bueno, no hay una persecución abierta, pero sí hay una cierta discriminación. Y bueno, a través de los visados se consigue, como digo, asfixiar a la Iglesia de una forma clara y rotunda. Te voy a hacer un ejemplo, Dominic. Fíjate, una diócesis como la diócesis de Orán, en la que hay 11 sacerdotes y 6 están por encima de los 80 años. Claro, ¿qué puede pasar? Pues si no llegan los relevos, aunque la mies sea mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, claro, es una forma concreta de poder hacerle la Pascua a la Iglesia, ¿no? Argelia, como sabemos todos, es un país de gran mayoría musulmana. ¿Cómo Sí, son un vistos los 98%. cristianos en este país? Pues mira, el 98% de la población son musulmanes y los cristianos son solo los católicos son solo el 0,2%. Estamos hablando en un país de más de 36 millones de habitantes, los católicos son solo 3.000. En un país que Muchas bueno, parroquias en Valencia, Alicante o San Sebastián tienen 20.000 personas en el territorio parroquial, digamos. Fíjate que además Argelia, después de la división de Sudán en Sudán del Norte y Sudán del Sur, Argelia es el país más grande de África. Estamos hablando de un país de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, que tiene una de las diócesis más grandes del mundo, que está en el sur, se llama Lagaut Gardaya, y son casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero bueno, me preguntabas cómo están vistos los cristianos. Pues mira, hay dos actitudes ante los cristianos. Por un lado están los fundamentalistas, que lo que desean es que no haya ni un solo cristiano en Argelia, y hacen todo lo posible para complicar la existencia de los cristianos. La presencia de los cristianos bueno, pues está vista con rechazo, con hostilidad. Pero el pueblo sencillo tiene una deuda de gratitud con los cristianos. Fíjate lo que te digo. En los años difíciles de Argelia, estamos hablando de los años 90, el 10% de los religiosos dieron su vida por el pueblo argelino y permanecieron allí. Y te decían, porque yo tuve el privilegio de estar con misioneros que llevan más de 50 años en Argelia, que dicen, nosotros hemos dado nuestra vida por Argelia, se la hemos dado al Señor, nuestra vida no nos pertenece, pero nos hemos entregado en la totalidad.
Y esto ha sido reconocido y es reconocido diariamente por el pueblo sencillo, por la gente que está acostumbrada a convivir con estos misioneros, estos religiosos y estas religiosas, que viven realmente un amor evangélico hermoso, que es una de las cosas que yo he aprendido realmente de esta pequeñísima comunidad cristiana que peregrina en Argelia. Argelia, por supuesto, no conozco, estuve en Marruecos, también es un país de mayoría musulmana, pero en Marruecos hay ciertas obras sociales que lleva la Iglesia. Por ejemplo, las misioneras trabajan en los orfanatos, trabajan las monjitas en los hospitales. ¿Hay algo parecido en Argelia, que la Iglesia lleva Mira, te cuento, algunos proyectos? Mira, te cuento, la presencia de los misioneros, de los religiosos y las religiosas en instituciones sociales es una presencia, bueno, muchos ni siquiera saben que son misioneros, porque todas las obras sociales que tenía la Iglesia fueron, se le quitaron a la Iglesia, las escuelas, los dispensarios médicos. Entonces sigue habiendo una presencia de estos religiosos, pero bueno, por ejemplo, me acuerdo ahora perfectamente de Lourdes, que es una agustina misionera española, que ella trabaja como voluntaria en el hospital en el que trabajaba antes, y que era una obra que gestionaba su congregación religiosa, ¿verdad? Entonces, bueno, sigue habiendo una presencia y son queridos porque saben de esa permanencia y de esa presencia constante, pero la Iglesia como tal no tiene obras. Sí, bueno, sí tiene una obra que tiene una importancia grandísima, son las bibliotecas, un lugar de encuentro para los cristianos y para los musulmanes, un lugar donde se puede convivir con los jóvenes que son el futuro del país, con las personas, con esa élite, entre comillas, las personas que tienen acceso a la formación. Entonces ahí la Iglesia está jugando un papel muy importante y este es un lugar de encuentro hermoso donde, bueno, pues se dan experiencias y donde se ve fructificar ese amor concreto, ¿no? Un amor que ama sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Has dicho, Iván, que en Argelia hay solamente unos 3.000 cristianos, católicos. Católicos. ¿Existe un riesgo que la Iglesia se enfrente a la extinción en este país? Eso es lo que querrían algunos, pero realmente, fíjate, y no lo hemos dicho al principio, pero me gustaría decirlo ahora, en los tiempos de San Agustín, porque Argelia es el país de grandes santos y de grandes mártires. Bueno, pues había 500 diócesis y más de 100... En este territorio. Y más, sí, y más de 1000 obispos, ¿no?, en este territorio. Bueno, en la época colonial los católicos superaban el millón, los 2 millones. Y es verdad que, bueno, con los tiempos difíciles muchos dejaron el país. Pero sigue habiendo una presencia y la Iglesia tiene muy clara la misión que tiene en tierras del Islam y bueno, va a hacer todo lo posible para permanecer. Es verdad que son muchas las dificultades, hablábamos antes del problema de los visados, no son solo esas las únicas dificultades, o sea, por ejemplo, para que haya una celebración tiene que haber una autorización gubernamental de la administración, entonces solo se puede celebrar estrictamente en los lugares de culto. O sea, por ejemplo, si a mí se me ocurre ir por la calle rezando el rosario... Te pueden detener incluso. Te pueden detener. Bueno, yo he tenido el privilegio de conocer las cárceles argelinas y es una experiencia interesante. Dije que estuve unos días, que fui el único que pudo entrar, pero casi me tengo que quedar en el país, ¿no? Luego el Espíritu Santo actúa y bueno, ya sabes, te ilumina para poder decir las palabras justas al jefe de la policía y así, ¿no? Pero sí, ¿no? Las dificultades son muchas, pero la Iglesia tiene conciencia de su misión profética. Iván, bueno, conocemos, creo que mayor parte de nosotros, la película de Dioses y Hombres, que habla precisamente del martirio de unos monjes cistercienses. Tú has estado incluso en el monasterio donde mataron, asesinaron a estos... Eran siete, ¿verdad? Siete cistercienses, monjes trapenses. ¿Qué sentías cuando entrabas aquí? Porque seguramente has visto antes la película, ¿verdad? Efectivamente, yo conocí la historia de estos monjes y de su prior, el padre Cristian de Marie de Chergé,
conocí su historia efectivamente a través del cine. Y bueno, pues realmente el llegar hasta la zona de Medea, que es en el interior del país, donde bueno, pues están todos los grupos terroristas, porque hay que decir que se acaba de levantar recientemente el estado de sitio en Argelia, después de 19 años, ¿no? Entonces, el interior del país es complejo, está Al-Qaeda del Magreb, están los grupos guerrilleros de Mali, y esto es el interior profundo, o sea, desde el monasterio se ven las cordilleras del Atlas, que es uno de los paisajes más hermosos de Argelia y quizás de África, ¿no? Llegar fue toda una auténtica odisea, teniendo que, bueno, pues ir entre las montañas. Generalmente para llegar tienes que ir con una escolta. Yo me atreví Es un a... terreno bastante peligroso, Es un terreno ¿verdad? peligroso, donde se ha querido establecer otras comunidades Pero y no ha sido posible. ¿este peligro de dónde viene? ¿Son grupos radicales musulmanes o simplemente bandas que buscan dinero fácil? No, Hay de todo. hay de todo. Hay gente que vivaquia, que vive como puede asaltando, pero también están los grupos terroristas, ¿no? Grupos que todavía siguen atentando. De hecho, yo estuve 10 días exactamente. En los 10 días se produjeron 4 atentados. Es un país todavía en una Muy situación inseguro. de inseguridad y un país profundamente militarizado y en el que una de las ocupaciones principales es precisamente ese, los servicios secretos, el ejército, la policía. Pero mira, volviendo al tema del monasterio, que para mí fue una de las experiencias más hermosas, y además la herencia espiritual de estos monjes ha calado profundamente en la comunidad cristiana. Justo unos días después, el arzobispo de Argel fue a Roma para presentar su causa de beatificación y canonización. Pero para mí, bueno, la experiencia de conocer de cerca y poder rezar ante las tumbas de estos monjes fue grande, ¿no? Y la herencia que ellos han dejado es una herencia de amor concreto. Ellos hicieron ese voto, esa promesa de permanecer en estas tierras, ¿no? Que es la promesa que han hecho todos. Y lo hicieron para amar a un pueblo concreto, que es el pueblo musulmán de Argelia, un pueblo que necesita sentirse amado y que ha sido amado concretamente, cumpliendo realmente con esa promesa y con ese mandato evangélico de amar al otro, ¿no? De amar al prójimo. Iván, tenemos una pregunta también que nos llegó por Facebook. Es una pregunta de Narciso de Valencia, que es la siguiente. Ante esta persecución y todo eso, ¿surge en algún momento el decaimiento, la duda, la tentación de acomodarse a este sistema? ¿Qué ha sido importante en la vida de los sacerdotes en Argelia para ser capaces de perseverar, de seguir ahí? Pues mira, parece que es una frase hecha, pero realmente la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y esta tierra de Argelia es una tierra, como digo, de santos y de mártires, y el testimonio de tantos hermanos, de tantos cristianos que han dado su vida, yo creo que es bueno, pues el ejemplo al que se agarran en los momentos de dificultad. Es verdad que son muchas las dificultades, ¿no? El hecho de que no puedas salir sin tener que llevar una escolta porque te lo exige el gobierno, ¿no? El hecho de que tus comunicaciones estén controladas, el hecho de que no tengas realmente una libertad clara, pues hace muchas veces que, bueno, pues que te vengas abajo, ¿no? Porque a ti te gustaría poder gritar a los 4 vientos pues que Dios nos ama con locura, o poder, pero ese testimonio de amor concreto en el silencio, no en una evangelización, digamos, activa, se está llevando a cabo y da sus frutos, ¿no? Iván, tenemos muy poquito tiempo. La última pregunta, y te pido una contestación muy breve. Sabemos que es muy difícil en las tierras de Islam convertirse a otra religión, ya lo digo precisamente al cristianismo, pero hay casos en Argelia que has conocido, has oído, de los musulmanes convertidos al cristianismo. Pues mira, voy a ser concretísimo. Hay muchos frutos de ese amor que no espera nada a cambio, y son estos cristianos conversos, los musulmanes que han descubierto el amor de Dios, cómo Dios nos ama con locura, como somos, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, pero también con todos los dones y todas las gracias que Dios nos da.
Y estos frutos de ese amor, de esa entrega, de esa generosidad, cada vez son más jóvenes que realmente te dicen, ¿no? Hemos descubierto un Dios que nos ama, Cristo, una persona que está viva con la que podemos tener una relación. Yo he podido estar con ellos y es una iglesia del silencio por la que hay que rezar, porque es lo que nos piden, que recemos para que puedan perseverar. Muy bien, Iván, muchas gracias por tu visita. A ti, Dominic. Yo creo que necesitaríamos por lo menos doble tiempo para que nos expliques las cosas. Yo solamente quiero recordar a todos nuestros telespectadores que el día 29 de diciembre a las 12 horas vamos a tener la Eucaristía por todos los benefactores vivos y difuntos de ayuda a la Iglesia necesitada en la capilla de adoración perpetua en la parroquia de San Martín Obispo, en la calle San Vicente 10. Repito, el día 28 de diciembre a las 12 horas. Muchísimas gracias y, por supuesto, les esperamos aquí en Mediterráneo dentro de una semanita y no queda nada más que decir feliz Navidad a todos. Eso.